Buenos días, Iglesia Cristiana del Norte. Es un placer estar con ustedes esta mañana y es un honor de presentar la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por este día. Gracias por todas las bendiciones que estás regalándonos día por día. Gracias, Padre, por tu presencia en nuestras vidas cuando aquí no todo está bien, cuando hay dificultades, cuando hay enfermedades, cuando hay injusticia. Gracias, Padre, por tu presencia, por ayudarnos a aguantar y pasar a esos momentos en nuestras vidas. Padre, oramos por esta mañana, dándote gracias por cada uno. Gracias por estar en nuestras casas y que hoy podemos estar en tu casa porque tú estás transformando nuestras casas a casa de Dios. Gracias, Padre, por el texto que tenemos hoy, hablando acerca de Pablo, tu siervo. Y oramos, Padre, que podemos aprender que tú quieres de este viaje de Pablo y que podemos aplicar las lecciones en nuestras vidas. Gracias. En tu nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, oramos. Amén. Nuestro texto es Hechos, el libro de Hechos, de Lucas, capítulo 27, versículo 1, al capítulo 28, versículo 16. Bueno, ese es muy largo el texto y no vamos a leer. Ojalá, espero que ustedes tenían oportunidad de leer antes este mensaje. Pero nuestro texto lee como un libro de aventura, un libro de acción. Es como un libro un libro de ficción que tiene sus prisioneros, tiene mucho viaje, tiene accidentes de grande proporción. Pero todo es verdad. Que leemos en nuestro texto es el reporte de Lucas acerca del plan de Dios en la vida de Pablo y qué pasó mientras Dios está logrando su plan. En otras semanas estudiamos las defensas de Pablo. Antes gobernadores, antes un rey, después de su arresto. Y todo eso no es por accidente. Eso es por el plan de Dios. Yo quiero que escuchamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo a su siervo Ananías, poco después que Pablo tenía su encuentro con el Señor Jesús. Ahora Pablo está ciego, está en la ciudad de Damasco, y Ananías tiene la responsabilidad de ir a Pablo y platicar con Pablo, sanar su vista. Y él está discutiendo con Dios. Dios, tú sabes quién es este Pablo, o este Saulo, fue su nombre en este momento. Y Saulo es un hombre muy malo. Bueno, esas son las palabras, después la discusión, las palabras de Jesús. Él dice, ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones y a sus reyes, como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Del inicio de su ministerio, Pablo sabía su propósito, que fue anunciando las buenas nuevas de Jesucristo a muchos y a todos, a naciones y a reyes, pero también que debe sufrir. Pablo entendió todo eso porque el Señor Jesús le dijo. Después su arresto, en capítulo 21 de Hechos,
todos estaba oscuro. No solo en el cárcel donde estaba Pablo, pero su situación fue muy oscuro. Por un lado, los judíos querían matarlo. Por otro lado, los gentiles iban a juzgarlo. Pero por otro lado, el Señor habló a Pablo para animarlo. En capítulo 23, versículo 11, leemos: A la noche siguiente, el Señor se le apareció a Pablo y le dijo: Ánimo, Pablo, porque así como has dado testimonio de mí aquí en Jerusalén, así tendrás que darlo también en Roma. Entonces, de poco después su arresto, Pablo sabía que el plan de Dios fue que él ir a Roma. Bueno, yo creo que Pablo no estaba pensando, yo voy a ir a Roma como prisionero. No, antes de eso, Pablo quería ir a Roma y visitar los creyentes y compartir sus dones y su ánimo, etc. Pero ahora Pablo sabe, el plan de Dios es diferente, pero él va a llegar a Roma. Entonces, la historia del viaje de Pablo a Roma inicia en capítulo 27 de Hechos. Pablo y otros prisioneros fueron entregados a un capitán que se llamaba Julio. Él fue del batallón llamado del emperador. Ok, Pablo no está solo. Pablo está acompañado por Lucas, un amigo en el ministerio, y la persona que después va a escribir todo que pasó, y de un amigo llamado Aristarco, de la iglesia de Tesalónica en Macedonia. Y vamos a mencionar a ellos en un rato. El barco tenía paradas en las diferentes puertos de Asia. Entonces, ellos entraron el barco y empezó por la costa de Israel o de Palestina, de Siria, hasta el norte, que es Asia, una provincia de Roma. Hoy en día es Turquía. Y empezó a hacer sus paradas en los puertos de Asia, bajando carga y recibiendo carga. Bueno, a rumbo al norte tenía problemas, dificultades, porque los vientos fueron del oeste. Bueno, ellos quieren ir el oeste a Roma, pero el viento es de oeste. ¿Cómo va a llegar allá por un barco? Bueno, ellos fueron por la costa norte, por la isla de Chipre. Tenía protección algo de los vientos y pasó puerto a puerto hasta llegaron a un puerto como se llama Mira. Y en Mira cambiaron de barco. Cambiaron a un barco grande de grano de Alejandría, de Egipto, que estaba en ruta a Italia. Ok. Todos los, no sé, 200 tantos prisioneros y los otros que estaban usando el barco, el ejército, los soldados, el capitán, etc. Todos están pasando a Italia. Ok. No es un buen tiempo para pasar allá. Pablo avisó al capitán que no vale la pena continuar hasta después del invierno que viene, porque si no, iba a perder su carga y su barco. Bueno,
ellos platicaron de eso y decidieron, no, vamos a continuar. Y no dio caso a Pablo. ¿Por qué Pablo avisó contra la continuación del viaje? Bueno, como yo mencioné, fue en octubre. El invierno es de poco tiempo. Está llegando el invierno. Los vientos estaban del oeste, pero con la llegada del invierno los vientos iban a mover del noreste. Entonces el viaje fue muy peligroso, porque ellos querían ir al oeste. La mayoría de los barcos no iban a tomar el riesgo. La consecuencia más severa de viajar en una tormenta del invierno fue ser encallar en los bancos de arena en la costa del norte de África y perder sus vidas. Pero para los dueños que aceptaron el riesgo y llegaron a Italia con sus cargas de trigo y otra comida, recibieron del emperador premios grandes sobre sus pagos normales. Muchas veces Roma faltó comida en el invierno. Entonces, tenía motivación para recibir el riesgo y tratar de llegar a Italia. Entonces continuaron su viaje hasta la isla de Creta, donde aceptaron el capitán del barco y el capitán de los soldados la idea de Pablo que es mejor pasar el invierno en un puerto. Pero el puerto donde estaban en ese momento no fue buena para pasar el invierno. Había otro puerto, pocos kilómetros adelante, al fin de esta isla. Y pensaron fue mejor pasar este puerto para pasar el invierno. Bueno, Pablo está diciendo, no sale. Simplemente no sale. Es mejor aquí. Bueno, salieron cuando empezó a soplar un viento suave del sur. Y pensaron, esa es nuestra oportunidad. Embarcaron, empezaron a pasar y en poco tiempo llegó un viento huracanado del noreste y azotó el barco y comenzó a arrastrarlo. En ese momento, la visión de encallar en los bancos de arena estaba en la mente de todos. Las acciones que tomaron los marineros fueron exactamente que necesitaban para tener un chance de vivir. Hoy en día, diferentes expertos examinando el récord de Lucas, examinando las acciones de los marineros, checando la información que tenía, no sé la palabra, meteorológico ni náutica, etc. Dicen que hizo los marineros fue exactamente que necesitaban para empezar a mover contra el viento, no realmente contra el viento. El viento está moviéndoles, pero moviéndoles por el oeste. Sin dirección, etc. Bueno, ellos no sabían dirección, pero estaba pasando al oeste. Escuche estas palabras de Lucas. Por muchos días no se dejaron ver ni el sol ni las estrellas, y con la gran tempestad que nos azotaba, habíamos perdido ya toda esperanza de salvarnos. No estamos hablando de algo fácil. No estamos hablando de algo que, bueno, pasó, pero
Dios está con Pablo, realmente no hay problema. No había gran problema. Todos están esperando perder sus vidas. No tenía realmente una forma de mover el barco en la dirección que quería. Pusieron una ancla, dice ancla del mar, que está en el agua y está ayudando el barco a pasar más lentamente. El viento todavía está moviendo, pero con otras cosas está moviendo a un lado, a oeste. Pablo y sus compañeros no perdieron la esperanza, porque su Señor dio instrucciones explícitas que iban a llegar a Roma. No supieron cómo. Todo alrededor es un desastre, pero supieron que iban a llegar a Roma. Entonces no pudieron perder sus vidas. Y con esta confianza Pablo se dirigió a los sobre el barco. Llevábamos ya mucho tiempo sin comer. Así que Pablo se puso en medio de todos y dijo: Señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este prejuicio y esta pérdida. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Y me dijo: no tengas miedo, Pablo. Tienes que comparecer ante el emperador, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores. Confío en Dios, que sucederá tal y como se me dijo. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. Bueno, Pablo no tenía toda la información, pero tenía suficiente información para compartir con todos y animarles. Después de eso, había un tiempo de esperar. Un tiempo de esperar. Todavía están en la tormenta. Todavía las olas están grandes. Todavía tiene el sentido de pérdida. Todavía están orando, esperando por un milagro para salvar sus vidas. Pasó tiempo y la única esperanza fue el Dios de este Pablo. Eventualmente les acercaron tierra y leemos de la intriga de los marineros planeando de escapar del barco solos. Pablo avisó al capitán porque van a ser salvos juntos o no van a ser salvos. Después los soldados querían matar a todos los prisioneros para evitarles escapar. Recuerden, son soldados del emperador. Si ellos pierden un soldado, o no soldado, si pierden un prisionero, ellos pagan por eso y pagan con sus vidas. Entonces ellos se están preparando de matar todos los prisioneros, pero esta vez el capitán dio órdenes de no matar a los prisioneros porque quería salvar la vida de Pablo. Wow, qué relación tenía ellos. Finalmente, el barco encalló en un banco de arena cerca de la isla Malta y todos llegaron a la playa vivos. Una vez estaban sobre la isla, tenemos el cuento del serpiente que mordió a Pablo, la sanación del padre del hombre principal de la isla
y las sanaciones de los enfermos de la isla. Después 3 meses, les embarcaron por Italia y eventualmente llegando a Roma. ¿Qué aprendimos de este viaje de Pablo? El plan de Dios fue que Pablo llegue a Roma. No es decir que cada detalle de eventos, etcétera, fue dentro del plan de Dios, debe ocurrir en esta forma, pero la voluntad de Dios y el plan de Dios es que Pablo llega a Roma. En el fin, después de muchas dificultades, Pablo y sus compañeros sí llegaron a Roma. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios para nosotros? Estamos hablando del plan de Pablo. ¿Qué podemos aprender de eso acerca del plan de Dios para nosotros? 1, por entregar nuestra vida a Cristo recibimos perdón de los pecados y recibimos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas para actuar en nosotros. También que tenemos la fuerza para resistir la tentación y huir del enemigo. Es su plan, es su voluntad para nuestra vida. Que vivimos vidas de santidad. Eso es su voluntad. Que somos adoptados como hijos suyos. Y que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados. Cuán gloriosa y rica es la herencia de Dios, o que Dios da al pueblo santo, y cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Y hay mucho más al plan de Dios para nuestras vidas. Y hay mucho más que es su voluntad para nosotros. Pero ¿sabes qué? Yo no escuché nada que dice que vamos a tener una vida sin dificultades, sin engaño, sin traición, sin enfermedad, sin problemas de pobreza, sin abandonamiento aquí en esta tierra, sin accidentes, etcétera, etcétera. Pablo es un ejemplo de un siervo de Jesucristo que obedeció, hizo su obra, sirvió con amor y sufrió. Sufrió. Trabajó muchas horas con poca compensación. Tenía enfermedad. Sufrió accidentes. En nuestro texto está nadando para salvar su vida. Probablemente no vamos a pasar todas las mismas cosas que pasó Pablo. Pero yo no leo que Pablo tenía cáncer. No sufrió una embolia. No tenía un infarto de miocardio. Cada uno de nosotros tenemos que enfrentar diferentes retos. Puede ser acción fraudulenta del banco, el engaño de un amigo o traición familiar, discapacidad por un accidente o de nacimiento. La única manera de tener victoria sobre estos retos que enfrentamos es Jesucristo. Posiblemente no tenemos la voz del Señor diciendo qué va a pasar la próxima semana o cómo vamos a salir de una situación. Pero tenemos su voz diciéndonos que está con nosotros siempre y no va a abandonarnos. No importa qué pasa, el Señor está con nosotros. Debemos recordar eso. Nuestra promesa es que Jesús está con nosotros y que nosotros vamos a recibir una herencia espiritual que esta vida
no puede comparar. La promesa es, estamos seguros en Cristo y que tenemos la promesa de una eternidad con Él después de esta vida. En nuestro texto, yo veo cómo una persona puede tener un efecto sobre las vidas de las personas alrededor. Pablo pudiera desaparecer en un rincón del barco y sentir solo y abandonado. Pero no. Pablo comenzó una amistad con el capitán y probablemente con otros. Supuestamente ellos son su enemigo, no sé. Él es el prisionero. 2 veces el capitán permitió a Pablo descansar con creyentes y ellos atendió a sus necesidades. El capitán fue testigo de los milagros de Pablo y escuchó las buenas nuevas de Jesucristo. No nos dice Lucas que el capitán aceptó a Cristo como Señor y Salvador, pero al menos Pablo plantó esta semilla. Y yo creo es muy posible, después de ver todo, que el capitán encontró a Jesucristo. También creo que Pablo, mientras estaba en esta isla, estableció la iglesia. ¿Qué fue su propósito de vida, de vivir? Compartir las buenas nuevas de Jesús. Él no solo sanó personas, él compartió Jesús con estas personas. Yo creo que nosotros siempre podemos tener un efecto en la vida de las personas alrededor de nosotros por nuestro testimonio. Una persona puede cambiar su forma de vivir por encontrar a Jesús. Ese es por nuestro testimonio. Una persona puede cambiar su carrera para servir a Jesús o servir a Jesús en su carrera. Una persona puede hacer una mejor decisión por nuestro consejo. Siempre tenemos un efecto en la vida de las personas alrededor de nosotros. Mi oración es que es un efecto bueno, que señala a las personas a Cristo. Yo mencioné cómo los creyentes estaban listos para ayudar a Pablo y ayudarlo con sus necesidades. La primera vez fue el segundo día del viaje. El segundo día. En Sidón, el capitán permitió a Pablo visitar a sus amigos y ser atendidos por ellos. En el inicio de su viaje, la iglesia estaba para animar a Pablo. Ellos no estaban preparados para Pablo llegar, pero cuando llegaron a Sidón, el capitán permitió visitarles. El capitán tenía compasión a Pablo. Mucho más tarde, cuando llegaron a Italia, después naufrago, después de los 3 meses en la isla, después todo. Cuando llegaron a Italia, el capitán permitió a Pablo pasar una semana con creyentes que encontraron en la ciudad de Pozzuoli. Y eso fue solo 5 días de caminar a Roma. Yo creo que el capitán quería ver su familia. Tenía razones para llegar a Roma, pero tenía compasión con Pablo. Pero mi punto aquí es, la iglesia estaba lista para servir a Pablo, para animarlo y para ayudarlo. Y también tenemos el ejemplo de Lucas y Aristarco. Los dos no deberían ir en el barco. No deberían acompañar a Pablo
Eso fue por su voluntad. Ellos decidieron acompañar a Pablo. Lucas fue su compañero en sus viajes y ministerio y la persona que está recordando todo. Pero Aristarco es un creyente que llegó a Cristo por medio del mensaje de Pablo y su equipo en Tesalónica. Cuando Pablo fue allá para establecer una iglesia, Aristarco encontró a Cristo. Y más tarde, después del alboroto en Éfeso, Aristarco empezó a acompañar a Pablo en sus viajes. Y dice Pablo en Colosenses, capítulo 4, versículo 11, que Aristarco fue su compañero de presa. Estaba en la cárcel con Pablo. La hospitalidad es una característica del creyente. En ICN ayudamos personas con sus necesidades. Muchas veces eso es comida. Pero también incluye hospedaje, mucha oración, acompañando a alguien al doctor o tener un estudio en su casa. Tuvimos visitantes de las iglesias en los Estados Unidos y preparamos comida, les dimos hospedaje y visitamos con ellos. Juntos hicimos cursos de verano, seminarios y días culturales. Disfrutamos nuestro tiempo con ellos, mientras demostrando hospitalidad a ellos. Los creyentes animaron a Pablo cuando salieron de Roma para encontrarlo en el camino a Roma y acompañarlo. ¿Tú puedes imaginar? Los creyentes en Roma escuchó de los otros creyentes en este otro pueblo que no recordamos su nombre, pero pasó la palabra rápido. Pablo está en Italia. Pablo es un misionero, es un prisionero y está caminando a Roma. Entonces los creyentes salen de Roma en el camino buscando a Pablo. Y cuando lo vean, animan a él y caminan a Roma con Pablo. Eso es el ejemplo de los creyentes. La hospitalidad no es necesariamente cómodo, no es fácil, ni según nuestra agenda, pero es parte de nuestro ministerio como creyentes. En nuestro texto tenemos evidencia de la obra del Espíritu Santo en Pablo, en los milagros, en el ánimo. Tenemos evidencia de la obra del siervo de Jesús. Pablo, el siervo de Jesús, pero también Lucas y también Aristarco. Tenemos también evidencia de la obra de la iglesia. Nosotros estamos llamados a confiar en Dios, confiar en su plan para nuestra eternidad, mientras enfrentamos los retos de esta vida. Solo hay victoria si confiamos en nuestro Dios en los momentos más difíciles. Yo tengo amigos que cuando llegó el momento más difícil, enojaron y dijeron, no es justo. Y yo no estoy diciendo es justo, no. Los momentos más difíciles en nuestras vidas no son justos, pero es el momento de alcanzar a Dios.
Es el momento de confiar en Dios. No es momento de abandonar nuestro Dios por nuestro enojo, porque nuestro Dios está con nosotros. Y su plan es nuestra salvación. Su plan es nuestra eternidad. Recuerden, la victoria es nuestra obediencia y confianza en Dios. Amén. Si no está preparado para tomar la cena del Señor, posiblemente tú quieres poner pausa en este video, en ese momento, y preparar un pedazo de pan y algo para tomar mientras compartimos en la cena del Señor. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias por Pablo. Gracias que Pablo confió en ti y fue obediente a tu palabra y la visión que tú tenías para su vida. Sabemos, Padre, que tenemos en Jesucristo, en tu Hijo, la misma herencia. Sabemos que podemos conocer tu Hijo y en Él tener esperanza. Gracias que Pablo demostró esta confianza en los momentos más difíciles en su vida. A veces, Padre, sentimos como nosotros estamos nadando en dificultades, en crisis y problemas. Pero, Padre, tú estás con nosotros y tú vas a darnos la victoria. Gracias. Señor Jesús, gracias que en ese momento podemos recordar todo lo que ha hecho por nosotros y recordar que no es solamente en el pasado, tú estás obrando en nuestras vidas en ese momento. Estamos aquí para celebrar tu muerte. ¿Y cómo eso es posible? Celebrar la muerte de alguien. Pero es porque tú murió por nosotros. Señor, tú murió para que nosotros podamos tener perdón de los pecados. Wow, tú puedes transformar nuestras vidas. Tú puedes transformar nuestra actitud en esta vida. Gracias, Señor, por entregarnos el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros con poder. Y con este poder podemos vivir vidas de victoria. Gracias, Señor Jesús. Y en las palabras de Pablo, dice que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan. Y después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que muere en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí, en memoria de Jesucristo. Así también, después de la cena, tomó en sus manos la copa y dijo, esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre. Cada vez que beban, háganlo en memoria de mí, en memoria del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias. En tu nombre oramos. Amén. Dios les bendiga y ciene. Hasta luego.